Bienvenidos a Tierra Movida, un espacio de amor donde exploramos las historias de quienes han cruzado fronteras en busca de un nuevo hogar. Soy Catalina Serna, una migrante colombiana viviendo en Canadá. Acompáñame cada semana a conversar con valientes protagonistas que comparten sus experiencias, sus desafíos y sus esperanzas. Aquí descubriremos juntos que el verdadero hogar no es solo un lugar, sino donde late nuestro corazón. Comencemos. En este episodio de Tierra Movida conversaremos con Julián, un inmigrante colombiano que decidió darle un giro a su vida dejando su trabajo en IBM para emprender una nueva aventura en Canadá después de una primera parada en Costa Rica. Julián nos comparte su experiencia de adaptación a un nuevo país, las razones que lo llevaron a elegir Canadá como su nuevo hogar y los aspectos de su vida en Colombia que más extraña. Acompáñanos en este fascinante relato de resiliencia, transformación y crecimiento personal en tierras canadienses. Juli, bienvenido a Tierra Movida. Estoy muy feliz y muy emocionada de tenerte aquí, de que por fin lo logramos y nada, bienvenido. Hola Cata, muchísimas gracias. También llevaba mucho tiempo esperando este momento y me alegra que por fin hayamos podido coordinarnos para hablar un ratico. Bueno, Juli, pues arranquemos por que nos cuentes qué te motivó inicialmente a salir de Colombia y por qué elegiste a Costa Rica como primer destino. ¿Qué pasó ahí en ese lapso de tiempo? Pues esa historia es súper bonita. Yo trabajaba en IBM de Colombia y en ese momento era muy popular, yo creo que todavía lo es, pero las grandes empresas subcontrataban a la gente a través de compañías de reclutamiento como Adecco en ese entonces. Entonces yo era un Adecco trabajando para IBM y siempre el objetivo era como volverse un empleado directo de IBM y ese era como el desafío y entre los que éramos Adecco siempre era como ¿cómo te ha ido? ¿Qué oportunidades tienes? ¿Cuándo va a pasar? Y el caso es que por diferentes razones, cuando yo estaba cerca de ese objetivo, algo pasaba y se truncaba y yo me di cuenta que tenía que hacer las cosas diferente y hacer las cosas diferente fue empezar a mirar y a pensar fuera de mi día tradicional y trabajando con un colega que en ese momento era el responsable de todo lo que eran viajes y hoteles para Latinoamérica en IBM. Él me dijo, vea, yo he trabajado con los equipos de Costa Rica, yo monté las oficinas de IBM en Costa Rica y yo sé que ellos siguen reclutando. Si le interesa, dígame y ahí buscamos qué hacer. Entonces le dije, perfecto. Y él me dijo, ayúdeme con un proyecto que yo estoy haciendo para la región y luego hablamos del siguiente paso. Yo le dije, perfecto, yo me acomodo, yo busco la forma de manejar mi trabajo del día a día en Colombia y de la región porque yo tenía una responsabilidad regional en ese momento y le ayudé a él con su proyecto y resultó ser que el proyecto salió súper bien y esta persona en su correo de agradecimiento y cuando estaba comunicando los resultados me agregó y dijo que gracias al esfuerzo que yo había puesto, al trabajo que yo había hecho, eso había sido un gran diferenciador y a la semana siguiente la gente de Costa Rica le empezó a preguntar por mí, que para mí eso fue un sueño hecho realidad y entonces así fue como se dio todo y de un momento a otro la siguiente conversación que yo tuve con él fue, oiga, me están preguntando por usted, hay un cargo directo IBM, si le toca moverse de país, ¿se mueve? Y yo le dije, de una, hagámoslo. Y así fue como todo salió. Tuve una entrevista remota que en ese entonces pues no era muy tradicional. Y luego tuve otras 3 entrevistas y me hicieron la oferta y empacamos en cuestión de un mes y nos fuimos con mi esposa. Yo estaba recién casado con Andrea, mi esposa, y afortunadamente los dos teníamos una mentalidad abierta de conocer el mundo. Para nosotros, nuestra premisa es el mundo es muy grande y hay muchas cosas por conocer como para quedarse siempre en el mismo lugar. Y esta fue como la primera etapa de algo simplemente maravilloso que nos empezó a pasar. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Costa Rica? En Costa Rica estuvimos un poquito más de 2 años. Y cuando se fueron a Costa Rica, ¿ya venían cocinando el proyecto Canadá o cómo, en qué momento nace la idea
hagamos los papeles para irnos hacia Canadá. El proyecto de Canadá estaba cocinado desde antes de irnos a Costa Rica, porque tanto ella como yo queríamos volver a estudiar, queríamos hacer algo después de nuestros títulos universitarios y queríamos preferiblemente que fuera afuera. Y entonces nosotros empezamos a buscar y buscamos Europa, buscamos Estados Unidos y en ese momento era complicado para nosotros con los salarios que teníamos, con nuestra realidad, era complejo. Y Andrea tiene una tía acá en Canadá y en su momento hablamos con ella y ella dijo, vean, un residente permanente en Canadá para ir a la universidad paga lo mismo que un ciudadano, no paga como estudiante internacional. Entonces nosotros dijimos, eso suena súper bien, porque nos pusimos a mirar números y efectivamente la diferencia era enorme entre lo que paga un residente permanente contra lo que paga un residente, un estudiante internacional, y dijimos, hagámosle de una. Y pasamos papeles. Lo interesante era que nosotros nos asesoramos con una empresa en Colombia que se especializaba en procesos migratorios a Canadá y ahí nos dijeron, excelente, con mucho gusto, lo recibimos, el programa es este. Y nos dijeron, nos hicieron la sugerencia, ustedes hoy en día son novios, hay un riesgo que después del proceso le aprueben la residencia a uno y no al otro. Si aplican como grupo familiar, pues ya van como una unidad legal y pues yo ya le había propuesto matrimonio a Andrea, que era en mayo del 2007, pero dijimos, no, pues para mandar papeles lo antes posible, casémonos por lo civil. Y nos casamos por lo civil en octubre del 2006, pero una cosa loquísima, que estábamos trabajando los dos en IBM, al mediodía por el chat interno dijimos, listo, nos vemos en la recepción, fuimos, nos casamos a mediodía a la hora de almuerzo y volvimos a la oficina cada uno y por la tarde cada uno para su casa, pero fue para poder pasar papeles de residencia como esposos. ¿Se mudan a Canadá cuando ya salen los papeles o cómo fue eso? Nosotros sabíamos que en esa época al menos, y pues te estoy hablando de hace 18 años porque esto fue 2006, 2007, el proceso para un colombiano se demoraba aproximadamente entre 2 y 3 años, porque era el proceso de residencia permanente aplicando como trabajador calificado, entonces eso tiene una serie de etapas. Y nosotros nos fuimos para Costa Rica a la nueva aventura laboral por mi lado, sabiendo que ya habíamos mandado papeles y durante los 2 años que estuvimos allá fue todo ese proceso. Entonces, durante el proceso uno recibe cartas y actualizaciones y le dicen todo va en curso, no hay problema y eventualmente lo llaman a uno a tomarse unos exámenes médicos que ya es la etapa final. Entonces, todo ese proceso lo vivimos en Costa Rica. Para nosotros fue absolutamente fenomenal porque estábamos recién casados, nuevo desafío laboral. Andrea en su momento trabajaba para Microsoft en Colombia y logró conseguir un cargo en Microsoft Costa Rica, entonces era como el sueño total, pero siempre supimos que el objetivo era venir a Canadá. Siempre, ese fue el objetivo claro. Entonces, cuando se llegó el momento de nos dieron la residencia, excelente noticia, todo era, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y el proceso es, cuando uno le dan la residencia, se la estampan en el pasaporte y la residencia tiene una fecha de vencimiento. Uno tiene que entrar a Canadá en una fecha máxima que está anotada en la residencia y nosotros dijimos, pues pongámonos las pilas, vamos a empezar a ahorrar, a prepararnos, a todo eso. Y nosotros salimos de Costa Rica como un mes antes que se venciera el plazo para entrar a Canadá. Pero pues obviamente felices, completamente dichosos, porque ya veníamos a cumplir otra etapa del sueño que nos habíamos propuesto, de lo que nos habíamos prometido que íbamos a hacer, que era mudarnos a otro país para volver a estudiar y seguir preparándonos. Entonces, eso fue. ¿Hubo forma de trasladarte internamente entre IBM y IBM? Yo no sé si IBM tenga oficinas en Canadá o lo exploraron, ¿cómo fue eso? Había forma, pero también en su momento no solo fue una decisión de cambio de país, sino fue una decisión de cambio de vida, de cambio de carrera. Yo, aun cuando estaba muy contento en IBM, yo en IBM completo entre ADECO
e IBM directo en Costa Rica, yo duré 9 años, sí, 9 años y medio, de hecho. Entonces estaba súper contento y todo, pero yo dije, esta es la oportunidad, quiero hacer algo diferente, quiero país nuevo, vida nueva, oportunidades nuevas. No me quería cerrar a la banda y caer en ese sistema de sentirse seguro, entonces iba a seguir haciendo eso. Entonces, no, yo renuncié. Yo en diciembre del 2009, yo pasé mi carta de renuncia a IBM Costa Rica y ahí cerré mi ciclo con IBM. De hecho, una excelente compañía, una escuela enorme, enorme, enorme de formación. Guardo inmensos recuerdos, muy buenos amigos de esa época, tanto de Colombia como de Costa Rica, pero cierro mi ciclo y el 31 de diciembre del 2009 se acabó IBM para mí, por lo menos en esa época. Bueno, gran cambio. Llegan a Montreal en invierno Sí, del 2010, digamos, finalizando el 9, sí. empezando el 10. ¿Cuál fue esa primera impresión cuando llegaste con Andrea y viste tanta nieve, tanto frío? La cosa es verlo en internet, informarse, pero ¿cómo fue realmente estando allá? Esa es otra historia que tiene una anécdota buenísima y es efectivamente nosotros finalmente nos mudamos en febrero del 2010. Nosotros llegamos un 27 de febrero del 2010 desde Costa Rica a Montreal. Entonces pasamos de 30 grados positivos y ese día estaba haciendo como 22 bajo cero en Montreal. Entonces fue un cambio de más de 50 grados, una locura total. Saliendo de Costa Rica, nosotros ya sabíamos que el vuelo, a causa de una nevada, nuestro vuelo de conexión a Montreal lo habían cancelado, entonces ya veníamos como una piedrita en el camino, terminamos llegando 2 días después de lo esperado, no nos llegaron 6 de las 8 maletas, entonces uno tiene todas esas emociones, uno está dejando atrás la seguridad y ya sabe que empezó como con un pequeño bache en el camino, pero igual nosotros veníamos súper emocionados. Dijimos, bueno, las maletas llegarán cuando tengan que llegar. Tenemos 2 maletas, ahí miramos lo que tengamos. Y esa misma noche llegamos, nos recibió la tía de Andrea, dejamos maletas y en Montreal hacen un festival cada año que se llama la Noche Blanca y es que toda la noche funciona, toda la ciudad funciona durante las 24 horas y hay música y hay festivales y hay de todo. Pues nosotros dejamos maletas en la casa y salimos a disfrutar la Noche Blanca y obviamente congelados porque uno, pues sí, traíamos nuestros abrigos y todo eso, pero el cambio es duro, el cambio es drástico y ese frío tan intenso no es fácil de asimilar de buenas a primeras. Entonces fue la emoción increíble de ya estar en Canadá en medio de una fiesta, ver a la gente divertirse, pero al mismo tiempo en unas condiciones extremas que nunca habíamos experimentado. Y la anécdota chistosa de la que te hablaba ahorita era que terminamos nuestro paseo por la ciudad, llegamos a la casa como a las 3 de la mañana y de pronto yo siento que yo tenía una oreja súper hinchada, pero súper hinchada. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Y la tía de Andrea me dice, eso es por el frío. Entonces nos miramos con Andrea y dijimos, ¿qué tal que seas alérgico al frío extremo y nos acabamos de mudar a una ciudad y a un país donde hace frío extremo 7 meses del año? O sea, locura total. Pero pues ya luego nos dimos cuenta que era una reacción normal, natural, a un organismo que no estaba acostumbrado a semejante clima y eventualmente el cuerpo se acopla y ya, fue eso. Pero en ese momento fue como, "Oh, estamos en problemas si soy alérgico al frío". Esa fue, digamos que, una anécdota chistosa, pero ¿qué otros retos ustedes enfrentaron en esos primeros meses o en ese primer año en la adaptación en Montreal? Yo siento que nuestra historia ha sido bastante diferente. ¿Por qué razón externa? No lo puedo explicar, pero yo siento que es algo más interno. Para Ujú. nosotros era un sueño, un objetivo que nos habíamos trazado como pareja, como familia. Entonces para nosotros estar acá era cuestión de actitud.
Sí, había días terriblemente fríos, había días en los que obviamente el clima afecta mucho la moral y todo eso, pero era entre los dos darnos ese apoyo y decir, para adelante. Estamos sintiendo frío, pero estamos sintiendo frío en Canadá, que fue lo que nos propusimos. Entonces, adelante, adelante. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Me acuerdo de uno muy particular que Andrea estaba ya en sus clases de francés y de inglés, porque a través del gobierno uno tiene acceso a eso. Y un día ella salió para sus clases y resulta que el bus no pasó. Y entonces yo estaba en la casa esperándola porque mis clases empezaban más tarde, cuando oigo el timbre y abro la puerta y era Andrea atacada llorando, pero atacada llorando. Y yo pensé que le había pasado algo. Y era simplemente un día en el que las cosas simplemente no se dieron, el bus no pasó, estaba haciendo muchísimo frío, muchísima nieve, no sabíamos qué hacer, uno llega como muy inmaduro en términos de ese tipo de cosas y su reacción natural fue desahogarse, normal, normal. Obviamente luego lo hablamos y nos preparamos mejor y todo, pero entonces ese tipo de cosas pasan y esos son los desafíos a los que uno tiene que hacerle frente. Pero volviendo a la pregunta, nuestro proceso, aparte de cosas como esas que parecen sencillas, no fue difícil, no fue complejo. Nosotros siempre estuvimos convencidos que era cuestión de actitud y tuvimos la gran suerte de empezar a armar como un grupo de apoyo muy rápido, muy Cuéntanos un rápido. poquito sobre eso, Juli. ¿Cómo hicieron eso? Pues vieras que cuando nos íbamos a venir de Costa Rica, yo tenía una colega en IBM y ella me dice, ¿para dónde van? Le dije, vamos para Montreal. Me dice, uno de mis mejores amigos, amiguísimos del alma, vive en Montreal. Apenas llegues, yo te paso el dato y resulta ser que yo contacté a esta persona y le dije, hola, mira, Pamela me dio tu nombre, no sé qué. Ella me dijo que te iba a decir que nosotros estábamos. Me dijo, claro, claro. Me dijo, vengan a comer esta noche a la casa. Me dijo, vivimos en tal parte. Estábamos a 3 cuadras de distancia de donde nosotros vivíamos y donde él vivía. Y resultó ser una persona absolutamente formidable, una persona que después se convirtió, como nosotros lo decimos, en nuestro papá acá en Canadá. Y para hacer la historia corta, llegó a ser y es una persona tan importante para nosotros que David es hoy en día padrino de nuestra hija Manuela, padrino de bautizo. Esa persona a la que yo conocí a través de una colega en Costa Rica llegó a ser tan importante al punto que él es padrino de bautizo de nuestra hija. Yo creo que esa apertura es absolutamente clave en el proceso de adaptación. Muchas personas se encierran en casa y deciden no salir uno a buscar ayuda o a hacer conexiones y eso es muy nocivo para digamos que para la salud mental propia. Tener esa Total, red de apoyo es supremamente importante. totalmente de acuerdo. Y a través de David conocimos a otras personas. eh, Curiosamente, nuestra red de apoyo siempre ha sido latina, siempre. Mm. Sí, uno puede hacer compañeros de trabajo, colegas de trabajo, pero lo que nosotros consideramos nuestra red de apoyo fundamental durante los casi 10 años que estuvimos en Montreal era familias latinas. Y éramos latinos que uno conoce sus formas de ser, nos gustan las mismas cosas. Entonces sí, esa red de apoyo es básica y fundamental. ¿Qué prácticas han tenido como familia para incorporarse en la cultura canadiense? En el episodio pasado hablábamos con Germán sobre la culturización y la importancia de nosotros los migrantes, pues de sumergirnos en la cultura canadiense. ¿Cómo han hecho ustedes ese proceso en familia? Para nosotros siempre fue muy claro que uno como inmigrante, sin olvidar sus raíces, sin olvidar de dónde viene, una forma de mostrarle respeto al proceso de migración es adaptarse. Mm. Eso no quiere decir dejar atrás sus valores, venderse en lo absoluto. Eso no tiene nada que ver, pero uno tiene que hacer el esfuerzo de acomodarse
a la cultura a la que llegó, a la ciudad a la que llegó, desde lo básico como es aprender el idioma. Es que uno está llegando a una ciudad donde el idioma no es su idioma nativo y uno tiene que hacer ese esfuerzo y uno tiene que cada día trabajar por mejorar y por eso eso es una parte clave del proceso de adaptación. Y ya después aprender cosas tan básicas como, o sea, en nuestros países, y no es por hablar negativamente de nuestros países, pero la cultura ciudadana al volante y como peatón es completamente diferente. Acá uno cruza por el cruce y uno cruza cuando el semáforo está en verde. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es como cambiar hasta ese chip básico que sí, uno puede estar parado en el semáforo, no viene carro a la izquierda, no viene carro a la derecha, pero está en rojo. Entonces uno respeta eso y eso hace parte de realmente hacer una inmersión dentro de las reglas que rigen el lugar donde uno está. Y uno Ujú. tiene que respetar esas cosas. Y eso es lo que al final hace que su proceso de integración sea exitoso, porque uno realmente logró acoplarse hasta en las cosas más simples como esas, que ya le dan a uno una muy buena base para afrontar las cosas complejas que trae un proceso como este. De acuerdo. Quiero que hablemos un poquito, Juli, sobre tu camino profesional, cómo ha sido esa experiencia para, digamos, ya incorporarte en el mundo profesional en Canadá, como nos dijiste hace un rato, la opción de pedir un traslado, buscar la forma de tener un traslado de IBM Costa Rica, IBM Canadá, fue algo que no contemplaste precisamente por esa apertura que querían tener, pero sí me intriga mucho y quiero que nos cuentes cómo iniciaste tu vida laboral en Montreal. Para nosotros siempre fue muy claro el objetivo y es algo que lo llevamos como con mucho orgullo, y es, mucha gente cree que el proceso de migración, uno simplemente llega y uno llega a lo más bajo de la escala social al lugar donde llegó. Todos los procesos son diferentes, hay tantas historias como personas han inmigrado y cada historia es particular. En nuestro caso, nosotros éramos muy conscientes de somos profesionales, nuestras familias y nosotros mismos nos esforzamos por tener una educación, por ir a la universidad, por ser gente de bien. Venir a Canadá no fue un regalo, el proceso cuesta plata y costaba plata que en ese momento nosotros tuvimos que ahorrar bastante para poderlo pagar. Entonces nosotros sabíamos lo que, no, lo que representaba para nosotros estar en Canadá. Entonces para nosotros era clarísimo que queríamos empezar en un lugar similar al que dejamos atrás. Entonces todo trabajo es digno, no hay ningún trabajo malo, pero nosotros sabíamos que desde el primer día íbamos a aplicar a puestos que fueran equivalentes a la experiencia que teníamos. Y sabíamos que sí iba a haber temas de pronto momentos de angustia, decir, ¿qué hacemos? Uno empieza a meterle mano a los ahorros y todo eso, pero dijimos, tranquilidad, hagamos el proceso como se debe, y así fue como empezamos. Yo de hecho actualicé mi hoja de vida, que eso es otra parte del proceso de adaptarse a Canadá sobre todo, y es que la misma hoja de vida tiene que cambiar. Uno en Colombia está acostumbrado a que su hoja de vida es su hoja de vida y uno simplemente pone ahí su experiencia ya. Acá, dependiendo del puesto al que uno esté postulando, tiene que adaptar su hoja de vida para mostrar por qué uno es la mejor persona. Entonces, hicimos cursos de hacer la hoja de vida en Canadá, entonces uno tiene que prepararse incluso en eso. Y yo empecé a aplicar y empecé a aplicar a puestos y me salió un cargo, me fui seleccionado para un cargo que tenía muchísimo que ver a uno de los primeros cargos que yo tuve en IBM por allá en el 2001-2002. Entonces para mí fue genial, para mí fue, lo logré, sí se puede, y ese era el mensaje. En su momento estábamos, nuestro grupo de apoyo éramos 4 o 5 parejas jóvenes también, y entre nosotros nos dábamos ánimo y como, sí se puede, vieron, lo logramos, no sé qué. Y de hecho, esa es una historia que yo siempre cuento de ese grupo de apoyo de nosotros, de parejas jóvenes latinas. Ninguno empezó en algo que no tuviera relación con su experiencia laboral que traían de sus países, porque era eso, era
actitud, apoyo, energía positiva, compartir qué se había hecho y así nos fue a todos y a todos nos fue saliendo como nuestro camino laboral en cosas de las que ya teníamos experiencia. Y tú tuviste que volver a la universidad. A ver, no tuviste, pero hiciste, ¿consideraste en algún momento volver a la universidad? Porque como nos estabas contando al principio, uno de los propósitos de salir del país, pues era estudiar afuera. ¿Lograron ese o hasta el momento lo han hecho? Lo logramos efectivamente y un año después de haber llegado, porque durante ese primer año que llegamos a Montreal, yo seguí enganchado en un proyecto de IBM de Costa Rica, entonces digamos que yo llegué ocupado ya en ese sentido, pero durante ese primer año yo postulé a un programa en una universidad en Montreal, en la Universidad de McGill, y, y fue un programa de posgrado en mercadeo y yo lo hice. Y para mí ese es uno de mis más grandes logros y es decir, estuve en la universidad, volví a hacer un programa en lo que quería y lo logré y me gradué y mi esposa Andrea también, ella hizo un programa de especialización en eventos y hotelería que es lo que a ella le apasiona también y el día del grado de ella también fue como un momento de parar un minuto y decir, pucha, lo logramos, logramos el objetivo, tenemos un título como nos lo habíamos propuesto, como lo habíamos soñado, con mucho esfuerzo, no hay nada más duro que salir de una clase a las 10 de la noche en una temperatura de 30 bajo cero con nieve y volver a la casa en metro, entonces es un esfuerzo enorme. Entonces es una realización de otra cosa más que nos habíamos propuesto y que lo logramos. Entonces sí, es un tema de un orgullo inmenso. En tu ejercicio, no solamente personal, sino en esa conexión que tienes con otras parejas latinas, con la comunidad latina en general y la comunidad migrante, ¿qué tanto crees tú que hace la diferencia en la búsqueda de trabajo y en poderse ubicar laboralmente como uno quiere el estudiar en Canadá? Yo sí creo que representa algo. Aquí no es un mito, no lo dicen simplemente por hacer la vida difícil, pero de las primeras cosas que uno oye cuando llega a Canadá es que es muy importante la experiencia canadiense en un proceso de selección. Experiencia canadiense puede decir muchas cosas. Experiencia canadiense puede decir haber hecho un voluntariado en alguna empresa canadiense, porque si hay algo que es muy bien valorado en Canadá, es las horas de voluntariado que uno hace, en lo que sea, porque eso demuestra que la persona, además de su día a día, tiene la voluntad de donar su tiempo a otras causas. Entonces, experiencia canadiense cuenta desde voluntariado hasta algo ya pago. Entonces, para mi experiencia canadiense fue como, yo lo abordé como tener esos estudios en Canadá, porque esos estudios en Canadá significa que una entidad oficial como lo es una universidad ha validado que uno trae un título de otra parte y le permitió a uno estudiar y entrar a hacer un programa. Entonces para mí eso fue, para nosotros de hecho, ese fue como un punto de partida de decir, esto es lo que vamos a hacer, así nos vamos a preparar para enfrentar el mercado laboral en Canadá. La pregunta te la hago es porque yo en mi observación diaria veo que las personas que han ido al college o a la universidad, los inmigrantes que han ido al college o a la universidad aquí en Canadá, las opciones y las oportunidades laborales que se abren son, pues es un mundo completo. Solamente Sí. el networking que están haciendo con sus propios compañeros de pupitre o con los profesores, con la gente en la industria, pues eso abre un espectro muy grande en la opción de buscar un nuevo trabajo, ¿verdad? No solo eso, sino que hay algo que probablemente, y todo es, digamos, las sociedades de nuestros países funcionan con base en una mentalidad diferente. Y ese es un golpe de realidad para muchas personas, para nosotros sinceramente no lo fue porque nosotros habíamos leído y sabíamos ya gracias a tener una persona local con la que hablábamos, pero tú llegas acá y le dices a alguien,
Ah, no, es que yo estoy en la Javeriana en Bogotá, en los Andes. Aquí eso vale cero. Aquí eso vale cero. Sí, tienes un título profesional, pero el nombre de la universidad, sea el que sea, aquí eso no va a hacer la diferencia. Tú tienes que presentar tus papeles a la universidad, tú tienes que aplicar, porque Canadá es un país que recibe miles de inmigrantes al año, miles de estudiantes al año, entonces es un proceso. Uno Ujú. pasa sus papeles, uno presenta su aplicación y a ellos lo que les interesa es que claramente la entidad en la que uno estudió sea una entidad legal, válida, reconocida, pero que se llame Javeriana, Andes Nacional, como se llame, aquí no le importa a nadie. Entonces, por eso es que es importante también a veces hacer algo en una institución canadiense, porque es como la validación adicional que ya hay una institución en el territorio en el que uno está que hizo ese tipo de validación y en el que uno cumplió un programa con ellos. Juli, quiero que hablemos un poco sobre esa conexión con la comunidad latina en este caso. Una de las razones por las cuales nace este podcast es para precisamente conectarme yo con la comunidad latina y conectar, generar ese tejido de historias a través de las experiencias de todas las personas. Y quiero que hablemos de gente. No quiero entrar en detalle porque me imagino que debe haber ahí líneas que no debemos cruzar, pero esa es una iniciativa organizada por los empleados de la organización en la que tú trabajas, que busca precisamente eso, fomentar la cultura latina en la compañía. Y a mí me intriga mucho y quiero que nos cuentes cuál ha sido tu rol en este grupo, de qué va, de qué se trata y cómo te sientes tú haciendo parte de esta comunidad dentro de la organización en la que tú estás. Ese tema realmente es apasionante para mí. Eh, Probablemente es algo que me nació estando acá, estando lejos, Mm. porque pues obviamente uno cuando está en sus países, uno disfruta, uno ve los partidos de fútbol, uno está con los amigos y eso es su día normal, esa es la cotidianidad de uno allá que hace mucha falta cuando uno está lejos. Mm. Entonces, yo tengo la gran fortuna de trabajar para una empresa, trabajo en la industria de los videojuegos, que es una cosa loca para empezar. Yo nunca me imaginé trabajar en la industria de los videojuegos y ya voy para 9 años. Y en esta empresa, desde un poquitico antes de la pandemia, se empezaron a crear y empezó a tomar mucha fuerza todo el tema de diversidad, inclusión y todo esto. Y gracias a esa reflexión se crearon, hoy en día son 7 ya los grupos, se crearon 7 grupos de recursos para empleados, se llaman. Y estos grupos son, están divididos en minorías, si se puede decir así, o gente con cosas en común. Entonces, obviamente, está gente que es el grupo de empleados al que yo pertenezco, que reúne a todas las personas que tengan raíces latinoamericanas. Incluimos a Brasil dentro de Latinoamérica, no es hispanoparlante, sino latinoamericano. Y entonces es una herramienta que tenemos para reunir a todos los empleados que tienen esas raíces, que nos identificamos, que tenemos cosas en común, y así hay otros 6 grupos de empleados. Y desde que yo me uní al grupo, yo dije, esto es algo que a mí realmente me apasiona, esto es algo que yo quiero seguir involucrándome más. Y después de un año de hacer parte como miembro de este grupo, Ujú. se dio la oportunidad porque hay unos líderes globales dentro de la empresa, dentro del grupo gente, y cada uno tiene un término. Se llegó el término de alguien, abrieron la oportunidad, la convocatoria a postularse. Yo me postulé y es un proceso súper estructurado de entrevistas y todo, y fui seleccionado. Entonces yo soy hoy en día uno de los 3 colíderes globales de gente dentro de la empresa para la que yo trabajo, que somos 19,000 empleados. Entonces, otra vez más, un tema de muchísimo orgullo y un tema que me llena muchísimo porque es
voluntario, además. Ujú. Yo hago eso en el tiempo que logro acomodar mi día de trabajo para dedicarle, y tenemos una responsabilidad con nuestros miembros de crear iniciativas, de crear programas, de animar, nada más, cosas tan simples como animar la comunidad, de cada semana mandar un mensaje dentro de una plataforma diciendo bienvenidos nuestros nuevos miembros, y es de celebrar esa cosa que nos hace latinos, ese hilo que nos une a todos. Entonces, así fue como llegué a gente, y así es como hoy en día tengo el orgullo y el placer de tener un rol claramente de líder dentro de este grupo. Esas iniciativas verdaderamente me conectan demasiado. Yo creo que ese tipo de recursos que hay deberían incorporarse en todas las organizaciones. Si alguien que te está escuchando tiene en su cabeza, oye, a mí me gustaría proponer esto dentro de mi organización, o sé que hay algo, escuché algo en mi organización que ya se está trabajando y me gustaría como enterarme más y proponer ideas. Recomiéndanos algo clave que tú crees que le pueda funcionar a quien nos esté escuchando para poder hacer algo efectivo en su empresa. Siempre hay que buscar quién es la persona clave. Siempre va a haber una persona clave. Y son iniciativas en las que uno puede dar con la persona equivocada, no de mala fe, sino Ujú. simplemente la persona para la cual eso no tiene prioridad, o simplemente lo ven como un proyecto al ladito. No, Ujú. hay que tomarse el tiempo de identificar quién sería la mejor persona para presentarle el proyecto. De hecho, hay una historia muy bonita en uno de mis colegas colíderes, también colombiano de hecho, él, Miguel, y él me dice que su esposa trabaja para un laboratorio muy importante, muy reconocido a nivel mundial, y de ver el trabajo que él estaba haciendo en gente, ella fue la que propuso crear el Grupo Latino y ella lo está liderando hoy en día, y hoy en día es una realidad dentro de este laboratorio, y ella es la fundadora del grupo de empleados latinos dentro de este laboratorio global. Entonces es buscar a las buenas personas, buscar quién es el contacto ideal y organizarlo como un proyecto, porque el éxito de un proyecto como estos depende de la forma como uno lo organice desde la base, y es decir, cuál es la misión, cuál es la visión, qué son los objetivos, qué se quiere lograr, informarse de cuál es el potencial, o sea, cuántos empleados latinos hay en mi organización. Uno puede formar un grupo de estos con 5 personas, o sea, Ujú. tan básico como eso, pero tener la información de yo sé que somos 200 dentro de mi organización, eso ya le da fuerza y le da forma a un proyecto como estos. Y obviamente, si en algún momento yo pudiera hacerlo y yo pudiera ayudar, yo no tengo ningún problema en que me contacten para hablar del tema. Como te lo decía anteriormente, me apasiona enormemente el tema, y estoy dispuesto y abierto a hablar con quien quisiera, y si en algo puedo servir para lograr como darle un poquito más de forma a una iniciativa como estas. Pues yo seré la primera que estaré ahí. Lo vemos fuera de micrófonos. Bueno, quiero que hablemos un poquito. Has hablado absolutamente apasionado y desde el corazón, pero quiero que removamos un poquito la nostalgia y me cuentes qué es eso que extrañas de Colombia y que quisieras, que añoras así cuando tienes esos momentos reflexivos que todos tenemos de nostalgia, llegas a ese rinconcito. O sea, la respuesta cliché es los amigos, la familia, la comida, pero para mí realmente la familia es un punto fundamental. Mm. Nosotros venimos de una familia numerosa, de una familia en la que nos reuníamos sagrada y religiosamente todos los sábados en la casa de nuestra abuelita materna, donde nos veíamos cada 8 días con los primos, jugábamos escondidas, crecimos juntos, nos vimos evolucionar. Después, cuando ya uno empezaba que el noviecito, la noviecita, el noviecito y la noviecita eran bienvenidos donde la abuelita los sábados, entonces se iba agrandando ese grupo. Eso es algo que
que hace falta. Claramente yo en Andrea y en Manuela tengo mi familia, por supuesto, es mi núcleo familiar, es lo que me mueve cada día, es mi mayor inspiración, mi mayor motivación, ese núcleo familiar que tenemos, pero claramente moverse de país es dejar atrás el número de años que uno vivió y creció con ese gran grupo de apoyo que es su familia que uno deja en el momento en el que despega ese avión. Coincido 100% con lo que estás diciendo, además porque yo también estuve esos sábados en la casa de la abuelita. Ya que tocaste ese tema, voy a entrar un poquito más allá y es, ¿cómo vives eso con Manuela? Voy a elaborar un poco más la pregunta. Yo llegué aquí con mis hijos ya nacidos, grandes, no bebés, sino niños ya pues de 3, 5 y 11 años tenían mis hijos cuando llegamos acá. Ellos alcanzaron a vivir la experiencia de un fin de semana en casa de la abuelita, compartir con los primos, ver a los tíos. Y yo a veces una tarde de sábado como hoy, por ejemplo, me devuelvo bastantes años atrás y digo, uy, me duele el corazón un poco saber que mis hijos no tienen eso. Claro, tienen un montón de otras cosas maravillosas, por supuesto, pero como estamos tocando ese ladito de la nostalgia, ¿cómo manejas tú esa tristecita que produce allá adentro de, uy, Manu tiene este montón de cosas, pero qué lástima que no vivió esto que yo sí lo viví? Mm, yo creo que en ese sentido la situación es un poco diferente porque como tú lo dices, Manu, ella nació acá en Canadá, entonces ella no ha conocido de primera mano esas dinámicas de los primos y las reuniones y todo eso. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener a mi cuñada que llegó con su esposo unos años después que nosotros llegamos a Canadá y ella tiene 2 hijos, obviamente pues los primitos de Manuela, y nos vemos de vez en cuando, hacemos lo posible para vernos lo más seguido posible, pero cuando se ven es como eso que nosotros tuvimos creciendo, increíblemente. O sea, son niños que se ven, no sé, una vez cada mes, cada 2 meses, hemos pasado vacaciones juntos, pero cuando se ven es como si hubieran estado juntos toda la vida. Entonces nosotros le hacemos énfasis a Manuela que los primos y los primos para acá y los primos para allá, y eso es súper importante para ella, y ella habla de sus primos con un cariño, y cuando hemos estado con ellos y nos devolvemos, los extraña. Entonces ella tiene, de cierta forma, esa experiencia al nivel en el que ella lo ha podido vivir, que es muy diferente a tu caso, por lo que ustedes sí alcanzaron a vivir allá y Manu alcanzó, y las niñas y Samu alcanzaron a compartir con los abuelos, con los tíos, con los primos. Nosotros también tenemos la gran fortuna que mi suegra, o sea, la abuela de Manuela, también está acá en Canadá. Ella llegó años después también. Entonces, cada vez que nos vemos, es impresionante ver la relación que Manuela tiene con mi suegra, porque parecen amigas. Se ríen, se carcajean, se quedan despiertas hasta tardísimo y uno solo las oye reírse, hacen dibujos, leen, van a la biblioteca, les fascina hacer un montón de cosas juntas. Entonces es como cuando estamos juntos, el mensaje es aprovechar al máximo porque después tenemos que devolvernos a nuestro cocunito los tres y es como hasta cuando nos volvamos a ver. Entonces es como inculcarle ese tipo de cosas, de decir, hay que aprovechar cada momento, hay que disfrutarlo y pues obviamente desde que nació Manuela nosotros hemos ido a Colombia con ella 3 veces y pues ha sido espectacular. Aun cuando ella no se acuerde, porque fuimos la primera vez cuando cumplió el año, luego fuimos entre 2 y 3 años, entonces como que esas memorias tempranas se van perdiendo, pero en uno de esos viajes, y a Manuela no se le olvida, uno de nuestros primos y una de nuestras tías muy amablemente nos llevaron a una finca de estas de animales, donde Manuela le dio de comer a conejos y a un poco de cosas y las gallinas y todo.
A Manuela no se le olvida eso, se le olvidó todo, pero ella se acuerda de cuando tuvo a un animal en sus piernas y le dio de comer. Entonces, son experiencias diferentes, son momentos que se valoran diferente, pero que nosotros tratamos de hacer como el máximo de ellos y eso es lo que nos ha funcionado hasta el momento y eso es como la forma de asimilar nuestra realidad y es, sí, nosotros vivimos acá y hay que aprovechar cada momento que se tenga en familia al máximo. Es increíble cómo tanto ellos absorben eso que a mí me causó muchísima impresión cuando hablé con Manuela. Claro, hace tal vez unos 2, 3 años, Manuela tiene un acento rolo que no, o sea, es que es increíble. Cuando uno habla con ella es como, es una rolita en su forma de expresarse, además porque es bastante extrovertida en su expresión oral, Sí. por lo menos. Lo que pasa es que nosotros nos propusimos desde el principio que ella tenía que aprender el español. Eso no, en ningún momento hubo ni la más mínima duda que el español era la lengua que se hablaba en la casa y para nosotros esa es la norma. En la casa hablamos español y ella por fuera en el colegio, ella va a un colegio de inmersión francesa, entonces ella hace medio día en inglés, medio día en francés, entonces en el colegio ya puede hablar el idioma que quiera, pero en la casa y cuando habla con nosotros se habla español. Y pues obviamente el acento se pega y todas las expresiones y todo, pues sí, ella habla como hablamos nosotros, pero sí, en la casa se habla español. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿hay algo que harías de manera diferente en tu proceso migratorio? Pues es algo que nunca me había preguntado. Eh, yo suelo tener una óptica que varía entre el positivismo y el optimismo. Entonces probablemente así haya habido cosas negativas, el tema de la actitud lo han puesto un poco en la sombra porque no hay algo que se me venga inmediatamente a la cabeza de cosas que yo cambiaría, de la forma como hicimos nuestro proceso. Mm, una de las cosas que yo quiero recalcar es que uno como inmigrante, uno tiene que darse el valor que tiene. Uno tiene que darse esa posición que uno tiene y el hecho de ser inmigrante no quiere decir que uno sea menos que otras personas o esté en un nivel diferente. Al contrario, ser inmigrante es algo que uno tiene que portar con orgullo. Como se dice siempre, un acento cuando se habla quiere decir que uno habla más de un idioma. Y eso es algo que uno tiene que sentirse orgulloso e inmensamente feliz de poder tenerlo. Entonces, para mí, y como tal, uno también tiene que exigir cuando las cosas no funcionan. Ahora que estoy pensando, nosotros tuvimos solo una experiencia que fue bastante negativa cuando llegamos, no en el proceso, sino cuando llegamos a Montreal. En esos primeros días de haber llegado, uno tiene que hacer un montón de papeleo y uno tiene que inscribirse en el gobierno para los cursos que dan de francés, de inglés, de todo eso. Y en ese entonces, yo no sé si todavía sea el caso, teníamos una entrevista con una persona de migración, de hecho, del programa migratorio de Canadá, y fuimos, y yo no sé si la señora estaba en un mal día, le había pasado algo, pero nos trató súper mal, especialmente a Andrea, mi esposa. Y ese día quedamos en shock, pero en shock total. O sea, salimos de esa oficina como, pero ¿qué hicimos de mal? Porque uno se pregunta, uno tiene como ese mico en el hombro que uno dice, pero fuimos nosotros, o sea, ¿en qué momento será que la ofendimos con algo que dijimos? Y no, resultó ser que la señora simplemente, por la razón que sea, nos trató súper mal y a lo que voy con darse el valor que uno tiene como inmigrante y saber su posición es, yo cogí el teléfono y llamé al programa migratorio y le dije, nos pasó esto, esto y esto, necesitamos un cambio. A la semana siguiente nos asignaron una persona diferente
que fue un cambio del cielo a la tierra, fue una persona que nos guió en las inscripciones, nos ayudó y todo. Entonces es eso, es como ser un buen cliente, como decir, cuando Ujú. las cosas no funcionan, uno tiene que hablar con alguien y decir, oiga, esto no está funcionando. Y eso fue lo que hicimos y es la única experiencia, lo único que yo cambiaría si pudiera sería ese mal día que tuvimos, pero estaba fuera de nuestras manos, completamente ajeno a nuestro control, pero es como lo que se me viene a la mente y la lección que yo saco de ahí es, uno tiene que alzar la mano y decir, hay algo que no está funcionando, necesito que cambie y uno mismo ser como ese agente de cambio. Entonces, Ujú. sí, esa sería como mi recomendación. Ya casi vamos a llegar al final de la entrevista, pero no quiero que cerremos este espacio sin antes preguntarte algo que me parece que le puede agregar bastante valor a la conversación y es la diferencia entre vivir en la Canadá francófona y en la Canadá angloparlante. Ustedes llegaron a Montreal y digamos que la mayor cantidad del tiempo han vivido, hablemos como en Quebec, pero tuvieron también la experiencia de vivir unos meses o tal vez un par de años en Toronto. ¿Cuán diferente ves tú como inmigrante esas dos culturas? Claramente hay una diferencia y empezando desde lo básico, entender el francés de Quebec es una cosa de locos. Recién uno llega. Yo tuve la gran fortuna de aprender francés en el colegio en Colombia, pero nada de lo que yo aprendí me hubiera podido preparar para el acento del francés en Quebec. Es completamente diferente. Entonces, cosas tan sencillas como ir a hacer mercado, ir a una tienda, preguntarle a alguien, eso ya es un desafío enorme, un desafío en sí mismo y, y es algo a lo que uno tiene que adaptarse. La forma como nosotros lo hicimos y a mucha gente le suena como chistoso, pero yo creo, es mi teoría, no lo puedo comprobar, no hay ciencia ni un estudio que lo respalde, digo yo, pero para mí el simple hecho de todos los días en el carro yo ponía emisoras solo en francés de Quebec. Así no entendiera nada al principio, pero el cerebro y el oído empiezan a acostumbrarse al ritmo, a las palabras, y uno empieza a reconocer eso y su oído empieza a aprender cómo escuchar ese idioma que uno dice que sabe, pero que al final no entiende y de un momento a otro uno ya va empezando a hilar las palabras las unas con las otras y es algo que a nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, si a alguien le sirve, pongan emisoras en francés, pongan emisoras, canales de televisión en francés, porque eso es algo que el organismo es muy sabio. El organismo sabe que no lo entiende, pero empieza a adaptarse. Es impresionante. La experiencia en términos de la gente, uno se puede encontrar con gente muy buena y con gente que no lo es tanto. Entonces, Quebec es una provincia espectacular, es increíblemente bella en su vegetación, en su naturaleza y todo, pero es una provincia que tiene, como muchos países y ciudades y culturas del mundo, tiene una base separatista, una base que ellos son como únicos dentro del país. Ha habido referéndums para separarse como provincia del país de Canadá. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede de vez en cuando encontrarse con una persona que es muy quebeca en su esencia, para los cuales la migración es un error. Entonces los inmigrantes son un problema, que se están aprovechando del sistema. Nuevamente lo digo, nosotros, gracias a Dios, nunca tuvimos una experiencia como esa, ni de discriminación en lo más mínimo, pero habiendo vivido en Montreal casi 10 años, sí te puedo decir que existe y es algo para lo que uno tiene que prepararse mentalmente. Diferente a Ontario, que nosotros no lo vivimos. Nosotros ya llevamos viviendo en Ontario increíblemente 5 años, ya vamos viviendo en Ontario entre Toronto y donde estamos ahorita. Y aquí hemos encontrado
algo completamente diferente. Y no es algo contra ninguna provincia en específico, pero sentimos que hay como una apertura un poco más visible en la parte anglófona que en la parte francófona del país. Para nosotros siempre fue como mucho más evidente, o no lo vimos como un desafío interactuar cuando estuvimos en Ontario, en Toronto y donde estamos ahorita. Pero yo no sé si pudiera estar diciendo lo mismo si hubiéramos llegado el día cero a Ontario. ¿Sí me Ujú. entiendes? Entonces probablemente nosotros ya hicimos el curso estando casi 10 años en Montreal, entonces ya sabíamos a qué atenernos y de pronto no nos pareció tan difícil, pero yo sí siento muy honestamente que de pronto es como un poco más amable la bienvenida en la parte anglófona. Ok. Pero no sé cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia en estando, también habiendo pasado por dos provincias, si has tenido algo así que puedas como resaltar. Pues realmente no, realmente yo creo que las dos provincias en las que yo he vivido, que es Saskatchewan y Ontario, han sido muy similares en ese sentido. De pronto la diferencia en términos culturales entre Saskatchewan y Ontario es que hay una influencia mucho más notable de las culturas indígenas, bastante más notable, pero pues es una provincia donde digamos que la cultura anglo-canadiense es la que prevalece. Ahora bien, sí tuve una experiencia muy incipiente estando en Ottawa y cruzando a Gatineau. Gatino. Ajá, en donde estaba con mis padres y mis hijos y fuimos a ponerle gasolina al carro y yo no hablo nada de francés, pero nada. Y entonces mi primer instinto, no me lo preguntes por qué, fue hablar en inglés, cuando ha debido ser hablar en español. Y la Sí. reacción de las tres personas que estaban detrás del counter fue terrible, Mm, al punto que una persona latina que estaba allí tuvo que, pues, no digo mediar porque no pasó nada grave, pero tuvo que ayudarnos a que pudiéramos ponerle gasolina al carro, que era todo lo que necesitábamos, porque no nos, claro, ya cuando yo vi la resistencia ante el inglés, empiezo a hablar en español y ya era irrelevante el idioma que yo hablara si no hablaba el francés de Quebec. sí, y eso conecta mucho con lo que te dije. Eso es como hay partes de la provincia que lo tienen como tatuado en su ADN de batirse por el idioma, por su identidad y todo eso, lo cual es respetable, pero en un caso como ese en el que vivimos en Canadá, donde la proporción de inmigrantes es enorme comparado a otros países, uno creería que la sociedad está preparada para eso y es un poco más, entiende un poco más, pero no, se dan casos como ese, tal Es cual. cierto. Hablemos un poquito del presente y vámonos moviendo hacia el futuro y ya hacia el final de la conversación, Juli. Yo quiero saber qué aspectos de la vida en Canadá aprecias más hoy en día. Hoy en día, una de las cosas que siempre hemos hablado y es como haciendo broma, entre chiste y chanza, con Andrea, mi esposa, es bueno a veces ser, ser nadie en el sentido de no tener que preocuparse por estar siempre de punta en blanco, porque el qué dirán, porque no, acá lo que uno encuentra es una sociedad donde cada quien es como es, cada quien tiene el derecho de ser como es, siempre y cuando sea respetuoso, siempre y cuando sea una persona de bien, el resto no importa. Obviamente nosotros los latinos somos súper organizados en nuestro trabajo, somos conocidos como unos excelentes trabajadores y eso se nota, uno ve esa diferencia, entonces uno sabe que como latino uno va a ir a su trabajo y siempre va a ser, siempre va a dar su mejor esfuerzo, siempre va a estar como dando todo lo que puede, entonces sí, eso es como lo normal para nosotros, pero el resto, lo que te digo, ser nadie, nosotros en algún momento en Montreal tuvimos un perrito
y la sacada a pasear pues es mortal, porque en una noche de invierno sacar el perrito a las 10:30 de la noche, y yo me ponía lo que fuera, una chaqueta, un gorro, en pijama y salía. Yo digo, en Colombia jamás sale uno a la calle con botas en pijama, en pantalón de pijama, con camisa de vestir y un gorro, jamás. En Mm. cambio acá uno dice, ¿el objetivo cuál es? Sacar al perro, me voy a demorar 5 minutos, eso no importa. Entonces, eso es una de las cosas que yo valoro acá, que es, uno no tiene que ser alguien para otras personas, Ujú. cuando no lo debe ser, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, sí, uno es un profesional y en su trabajo uno es un mega profesional. Fuera de eso, uno es un buen ser humano, uno es una buena persona, ya, eso es lo que basta. No hay pretensiones, no hay apariencias, no hay nada de eso. Entonces eso yo lo valoro enormemente de Canadá. Estoy en la misma página contigo en ese sentido. Bueno, vámonos ya ahora sí al cierre de este episodio y vamos con el segmento final. Te voy a hacer 5 preguntas y quiero que me des tu respuesta, la primera que se te venga a la mente. Ujú. ¿Qué pedazo de Colombia te gustaría traerte para Canadá ya? Eh, la familia. Y yo sé que son respuestas cortas, pero eh, desde hace muchos años yo he pasado, pues digo yo egoístamente, pero pues en realidad la familia, por una situación muy difícil debido a la salud de mi madre, y es algo que desafortunadamente no se puede cambiar, pero es algo que realmente me hace falta, como la proximidad en situaciones difíciles. Ujú. Eso es algo que yo, si pudiera, lo traería, porque una de las cosas es, cuando uno está por fuera, cuando uno se va, la percepción de la gente que se queda atrás es que todo es color de rosa, es que Ujú. todo es súper bueno, pero la gente no conoce realmente lo que uno pasa, lo que uno vive, lo que uno sufre. Y yo alguna vez lo escribí en alguna parte, no sé, en alguna red social, lo que sea, un día que estaba como pensativo, y yo dije, irse es espectacular porque le abre a uno la mente, la perspectiva, las formas de vida, conoce uno mucha gente, pero estando lejos uno se pierde muchísimas cosas. Uno se pierde celebraciones, los 50 años de matrimonio, los 80 años de tal persona, celebraciones súper alegres, pero uno también se pierde unos momentos de inmenso dolor en los que uno quisiera estar allá, y por las circunstancias no puede. Y en el caso muy específico del que estaba hablando de mi madre, pues ha sido un proceso bastante doloroso, en el que me he perdido, por decirlo de alguna forma, de poder estar allá y de poder darle apoyo a mi familia, que es la que se ha encargado de ser esa red que ha acogido a mi mamá en momentos tan difíciles. Entonces, eso es algo que yo traería sin pensarlo 2 veces, y es el poder estar en momentos de dificultad. Gracias por compartir y extenderte en la respuesta de esa pregunta porque es muy valioso para la respuesta y obviamente no solamente para el contexto de tu situación, sino para lo que vivimos los migrantes en general. Y ahí me voy a extender un poquito. Hace relativamente poco a una amiga que vive acá, el padre falleció en Colombia. Uf, yo digo, esos momentos de ausencia, inclusive en el dolor, pues tienen que ser, no he pasado por ahí todavía, pero tienen que ser pues muy fuertes, y es lo que nos da ese callo. Yo tiendo a ser, y como te lo decía hace un rato, yo me describo a mí mismo muchas veces como Julián en el País de las Maravillas. Y la gente que me conoce hace exactamente lo que tú hiciste, se ríe porque sabe que yo soy así, yo soy idealista, positivo, optimista y todo eso. Pero si hay algo a lo que yo le tengo, yo puedo decir que pavor, es a el día en el que desafortunadamente
se llegue un momento en el que la ley de la vida normalmente va a llegar a ese vuelo que uno tiene que hacer en un momento tan difícil como esos. Eso es algo a lo que yo le tengo pavor, no quisiera que llegara nunca. Pero es algo que como inmigrante y habiendo tomado la decisión por muy buenas razones de vivir lejos, es algo con lo que yo tengo que vivir y con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Y voy a estar lejos en los momentos más difíciles y mientras llego, eso va a ser un proceso muy, muy complicado y muy triste. Así es. Voy a seguir con mi siguiente pregunta. Sí. ¿Para ti qué es casa? Para mi casa es donde están Andrea y Manuela. Realmente, estando lejos, uno aprende que su núcleo familiar es su sitio seguro, es donde uno puede sentirse inmensamente feliz, expresar sus más profundas tristezas. Para mí eso es casa. ¿Has sentido racismo o discriminación en Canadá? Jamás, jamás. ¿Con el paso del tiempo te has acostumbrado al frío? Sí, ¿Y hasta ahora valió la pena venir a Canadá? 100%, 100%. Es un proceso increíble, uno crece muchísimo y uno se encuentra como persona en muchos aspectos, porque se pasan buenos momentos, momentos que no lo son tanto, pero pues al final del día uno está ahí y uno mismo tiene que encontrarse con el apoyo obviamente de su red, de su núcleo, pero pues uno no se puede quedar ahí. Entonces es una forma de aprender a conocerse y a cómo celebrar las buenas ocasiones y cómo salir de las no tan buenas. Bueno, Juli, pues así cerramos esta conversación. Quiero desde lo más profundo de mi corazón darte las gracias por hacer posible este espacio, por empujarme, porque por ahí medio lo mencioné antes, pero bueno, tú eres mi primo, entonces fuiste parte de mi red de apoyo cuando vivíamos en Colombia y hoy por hoy haces parte de mi red de apoyo en la distancia, que también es muy importante. Y solamente tengo gratitud para contigo por la apertura que tuviste en esta conversación y por darnos toda esa información tan valiosa para las personas que estamos en el proceso o las que están empezando el proceso. Así que gracias. Pues muchísimas gracias a ti, con todo gusto, Cata, lo hago. Realmente desde que tú lanzaste esta iniciativa, para mí fue increíble, sentí un orgullo impresionante de ver todo lo que estabas logrando. Soy fiel seguidor de todas las entrevistas que haces y realmente me siento enormemente agradecido contigo por haberme invitado. Me encantó la charla y cuando quieras seguimos. Si hay una segunda parte, la hacemos cuantas partes más se puedan. Yo feliz. Muy bien, pues así será. Gracias. Bueno, Cata, un abrazo.